proletarios, porque eran generosos y tenían muchos hijos, tenían prole. Entonces ese criterio materialista de desprecio total a los pobres surge como dueño del mundo, y de allí vienen todas las corporaciones que voy a mostrar ahora. Los grandes hitos de esta revolución son entonces la Revolución Francesa, salvaje como ninguna. Había un encarnizamiento contra el pueblo cristiano monstruoso, a las monjitas las tiraban del primer piso y las ensartaban con las bayonetas, todo lo que no se cuenta. Eran de las carmelitas. Bueno, cuando van a París ven todas las cosas, las obras destrozadas por la Revolución Francesa con masas, las fueron degolladas, miles y miles de personas degolladas. No obstante, los cristianos se levantaron en la provincia de la Vendée, ganaron esa primera guerra, pero tuvieron un acto de misericordia, lo mismo que los cristianos, la cristiana en México, les perdonaron la vida y luego ellos se rearmaron y masacraron a los cristianos. Esa fue la epopeya de la Vendée. Nieto de esos mártires de Francia, fue Santiago de Liniers, que si ustedes se acuerdan, cuando vino el invasor inglés, como ahora, se levanta, eran poquísimos hombres, y se pone al amparo de la Virgen de la Reconquista, como yo en este momento, hace mucho tiempo, imploro a la Virgen de la Reconquista, y les dice así: estamos rodeados, no los dejemos escapar. Y también milagrosamente ganó la batalla. Eso fue la Revolución Francesa, y solo se le iguala en maldad la Revolución Bolchevique del 1917, los comunistas guiados por Trotsky, Lenin, Stalin, no importa el orden, porque no vamos a extendernos en ese tema, pero sí importa decir que íntegramente la Revolución Comunista fue financiada por Rothschild y por Rockefeller. Lo mismo que la Revolución Cubana y la Revolución de Mao Zedong. Por eso es tan importante transmitirles este concepto, para que no caigamos en la ingenuidad de que hay oposición. No hay oposición ninguna entre el marxismo y el liberalismo. El liberalismo, los grandes capitales liberales, financian el comunismo para que solo una parte, como fue el caso de Fidel Castro, cuando muere es el octavo hombre más rico del mundo, tenía su propio tambo, su yate, en fin, lo mismo que la nomenclatura rusa y que los jerarcas chinos, ¿no es cierto?, con todo un pueblo de esclavos. Es un capitalismo de Estado, lo llamamos. Entonces es más fácil a las multinacionales tratar con la gente que gobierna un país sometido al comunismo que tratar con capitales individuales. Y para sellar esta última referencia, recuerden que durante toda la existencia de la Unión Soviética fue Rockefeller el que manejó el petróleo de la Unión Soviética, la Shell Petroleum Company. Nunca hubo tal oposición. Eso es un mito, como es un mito el bipartidismo. Cuando la gente cree en Estados Unidos o Inglaterra cree que vota, no tiene la menor importancia si son laboristas o si son demócratas o republicanos. Ahora van a ver cómo y dónde se gesta el poder. A esta revolución me refiero, que es una sola y podemos llamarla revolución anticristiana. Seguimos. Seguimos. Bueno, acá con este esquema trato de mostrarles cómo se consolida el poder en el mundo, más o menos. Estos son los dos rostros que no quiero que olviden, los dos nombres. Este gobierno mundial se consolidó finalmente después de las dos guerras que fueron hechas para esto. La primera y la segunda guerra fueron muy diseñadas, muy armadas. Hay muchísimos hitos históricos que sería interesante recordar, que no tenemos tiempo, como el autobombardeo de Pearl Harbor, que justificó la entrada de Estados Unidos en la guerra, muy parecido al bombardeo de las Torres Gemelas. En fin, son tácticas que se usan en una sola estrategia. La estrategia es tomar el poder mundial, se logró, y después de la Segunda Guerra queda configurado ese poder con un eje geográfico en Londres-Nueva York. Nos guste, no nos guste, querramos, no querramos, así está consolidado el poder, y realmente tienen muchísimo poder, ¿no es cierto? Por eso uno tiene que tener un sentido trascendente de la vida para enfrentarlo. Si solamente tiene un interés político, humano, material, desde ya que ni siquiera empiece a luchar. Bueno, ese gobierno mundial, con las estructuras que enseguida vamos a ver, Londres, Nueva York,
tiene dos personajes que son particularmente importantes en el tema que vamos a desarrollar ahora, ideología de género, aborto y orden mundial. A su izquierda tienen a David Rockefeller IV, que acaba de morir este hombre hace 2 o 3 meses, de 104 años. Encima vive muchísimo. Ahora ya tenemos al hijo, que es David Rockefeller V. Y a la derecha Henry Kissinger, otro monstruo también longevo, que en 1974 diseñó los planes de los que vamos a hablar ahora, pero ahora, aunque no lo crean, con la edad que tiene, está dirigiendo la matanza del Medio Oriente. Obviamente que no hablamos de guerra, porque bombardear las fuentes de agua, los jardines de infantes, las reservas de alimentos, eso no es guerra. ¿No es cierto? A mí me da risa cuando los palestinos decían la intifada, y los diarios decían qué barbaridad. ¿Saben lo que era la intifada? Como no tenían armas, con piedras les tiraban a los agresores, con las piedras que recogían. Eso fue la intifada. Este señor, desde 1991, que fue la guerra del Golfo, si los más grandes recuerdan, 1991, para justificar su presencia en Medio Oriente, que si tenemos tiempo les voy a explicar cuál es el sentido de la guerra del Golfo, dijeron que ahí hay un país chiquitito en el Golfo Pérsico, que se llama Kuwait. Entonces dijeron que de pronto era un tirano, el que gobernaba, no sabemos por qué, le importaba tanto a Estados Unidos, fue la flota, mató al tirano y dejó desde 1991 la flota americana apostada en el Golfo Pérsico. Y luego empieza todo lo que ustedes conocen, Afganistán, el bombardeo de Irak, Líbano, Siria, y por supuesto el último bocado y el motivo de la guerra es Irán, que es el único país del mundo que no tiene deuda externa y que ha logrado ser independiente en la producción de energía, porque a pesar de la prohibición de Inglaterra y Estados Unidos, tiene energía nuclear con fines pacíficos, que es la más barata y la más valiosa de las energías. Ustedes con un puño de materia como este alimentan de energía eléctrica a todo el continente americano durante un siglo, un año. Por eso fue mentira, descalificada, y desarmaron nuestra central de Huemul. La forma de esclavitud que tienen es la energía eléctrica, como lo vamos a ver ahora. Este señor Henry Kissinger fue no solo consejero de seguridad, sino secretario de Estado del presidente Nixon en 1973, del 73 en adelante, y ahí empieza la política de género y aborto que hoy tenemos en nuestro país. Seguimos. En la mitad de la charla vamos a hacer un break, para que no les resulte demasiada información muy atosigante. Si les parece, que ya me avisás en 40, 45 minutos, hacemos un break y seguimos. Bueno, ahora esta me parece siempre la manera más didáctica. Yo di muchos años en la carrera de Ciencias Políticas esta materia que se llama Geografía Humana, que viene a ser demografía. Seguimos. En el centro del poder se ubica el Club de Naciones que llamamos Naciones Unidas, que no es ningún club de beneficencia, todo lo contrario, es un club de control. ¿Recuerdan cuando la ilusión que le enseñan a nuestros hijos a participar en la ONU y a votar? ¿Recuerdan el bombardeo de Irak y el de Afganistán? Todas las naciones votaron para que no se bombardee, todas las Naciones Unidas, y al otro día se bombardeó igual. Es uno de los tantos mitos e ilusiones que nos hacen creer, pero es un organismo magnífico de control a donde bajan las órdenes de los verdaderos centros de poder, y a través del Ministerio de Salud y Educación en primer lugar, luego el Ministerio de Seguridad, bajan a los países dominados, en forma directa, en forma de recomendaciones que son órdenes veladas, ¿no es cierto? A la izquierda arriba tienen el grupo más grande, donde intenté agrupar los principales, los reales órganos de poder, donde se diseñan las políticas. A corto plazo, 2 días, mediano plazo, 10 años, y largo plazo, 500 años. Eso es política en serio. Lo que nosotros tenemos acá no es política, es una pantomima, desgraciadamente es así, donde los títeres de turno van haciendo lo que viene de estos órganos de poder. A la izquierda tienen en primer lugar el CFR, ven arriba esa sigla, ¿alcanzan a ver todos? ¿Se ve del fondo? Me parece que está muy lejos. Pero bueno, Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Internacionales, fue creada por Rockefeller I, en 1920.
ocurre un hecho anterior que es necesario nombrar. En 1903 muere la reina Victoria. Ya Inglaterra, desde el siglo XVI, tenía totalmente la hegemonía, el poder absoluto sobre todo el mundo era inglés. Pero en ese momento habían surgido potencias emergentes, se había producido la revolución industrial y había un temor de la corona británica de perder esa hegemonía. Entonces, reunidos con sus hermanos, la corona holandesa y danesa, deciden asociarse a lo que ellos llaman hasta hoy los plebeyos. ¿Quiénes son los plebeyos? Son los dueños del dinero. Me refiero concretamente, y así se refieren ellos en ese momento, a las fortunas de Morgan, Rockefeller y Rothschild. Los más estudiosos se acuerdan que Rothschild financió íntegramente la Revolución de Independencia Americana. Fue el dinero inglés de Rothschild quien movió todos los ejércitos de la independencia para, como dijo Manuel Belgrano, hemos cambiado de amo, salir de la égida de Europa, donde éramos un reino con toda la dignidad, a pasar esta esclavitud que vamos viendo cada vez más clara con el correr de los tiempos del Imperio inglés. Entonces, se asocian y forman lo que se llama Comité o Club de los 300, que es la última instancia de poder. Hay muchos libros muy importantes de geopolítica. Les recomiendo uno particular, es de Alan Jones, un pensador norteamericano, que fue traducido por el coronel Roque Alonso al español. Se llama Así funciona verdaderamente el mundo, donde van a tener esta reseña. Y recientemente, hace 2 meses, un querido amigo, José Corrachino, acaba de editar un libro que se llama Aborto y Geopolítica. Es necesario que lo lean. Después podemos ampliar el mismo Padre Sanabuja, querido Padre Sanabuja que ha muerto, en su segundo libro. En los dos toca estos temas y creo que estos disgustos le han costado la vida. El primero, desarrollo sustentable, y el segundo, poder global y religión universal. Les pido que lo lean, porque la ignorancia nos mata. Entonces, cuando se hace este comité de los 300, pasa por primera vez en la historia, 1903, la administración del poder desde la corona británica a la familia Rockefeller. Desde entonces es Rockefeller quien por arriba de la corona inglesa diseña las estructuras de poder y las órdenes que nos van a regir. En ese momento Rockefeller decide, estamos hablando del primer Davidson Rockefeller, decide 2 cosas. La primera es aplicar el comunismo marxista a todo el mundo dominado. Por eso su nieto, en 1973, vuelve a decir, la única política que ha triunfado en el mundo es la China de Mao. Tenemos que esforzarnos más para implementar esa política. Volvemos a 1903, para implementar el comunismo tiene que hacer 2 cosas. La primera de ellas es crear un banco, como lo dice Carlos Marx. Un banco universal. Recuerden que el comunismo no tiene fronteras, es decir, no hay más estados-nación soberanos. Es una pantomima del reino universal de Cristo sería. Un gobierno universal, el mono de Dios es el demonio, imita, por supuesto, Alfredo Sáenz, en el libro hermoso que se llama De la Ruz de Vladimir al hombre nuevo soviético, describe los versos satanistas de Marx. Cabe recordar que Carlos Marx era satanista. Entonces, en su libro El Capital, informa que hay que hacer un banco universal para manejar el dinero del mundo a través de un solo banco. En ese momento, entonces, Rockefeller hace la enmienda 1110 de la Constitución estadounidense, que lo impedía, e incorpora las fortunas de Rothschild y Morgan al Tesoro americano, fortunas extranjeras. Hace un enorme capital, las 9 fortunas más grandes del mundo forman ese banco que ustedes conocen como Reserva Federal. La Reserva Federal no es un banco soberano de los Estados Unidos. La Reserva Federal es privada y cada dólar que emite es un documento de préstamo al gobierno de los Estados Unidos. Por eso el pueblo de los Estados Unidos es esclavo como nosotros y no tiene soberanía. Y la primera excepción en la historia de los últimos 200 años es el presidente Trump, que se ha rebelado contra ese poder. Por eso los diarios, si ustedes ven, lo matan y dan una información totalmente falaz. Entonces, hace la Reserva Federal, hace el banco, el presidente, 2 presidentes, pero el presidente último que quiso hacer de ese banco un banco nacional, quiso nacionalizar la Reserva Federal,
a la semana fue asesinado. Y en el avión se ve a Jacqueline Kennedy con su esposo ensangrentado firmando el decreto de asunción del presidente Johnson y como testigo la abolición del decreto de la Reserva Federal. Por eso Rothschild en ese momento dice: denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran. Esto que van a escuchar hoy es ver cómo a través del mecanismo de endeudamiento nos imponen la ideología de género y el aborto. Bien, la segunda cosa que hace Rockefeller en 1920 es crear un organismo que se llama Consejo de Relaciones Internacionales, CFR, Council on Foreign Relations en inglés, que está en Nueva York frente a la Casa de las Américas. Ese consejo está formado por 4.000 personas, es impresionante, es llegar como una ciudad espacial, las 4.000 personas más ricas de los Estados Unidos. Hasta esta excepción de Trump, solo de allí podía salir el presidente de los Estados Unidos, sea demócrata o republicano, no tenía la menor importancia, por eso ellos se llaman Administración Obama. Ellos administran un poder que no es del presidente, ¿no es cierto? Y pone, cuando lo crea en 1920, al frente del CFR a Mandelhaus, que fue el marxista teórico más grande del siglo XX. Allí se hacen los planes de educación que ustedes tienen para sus hijos y nietos, con epistemología absolutamente marxista. Allí se diseñaron los primeros planes de educación sexual que ahora se hacen en la EPPF, ¿no es cierto? Abajo tienen entonces, dentro de los organismos de poder, debajo del CFR, no sé si yo estoy dificultando la visión, debajo del CFR, TC, Trilateral Commission, la comisión trilateral que abarca los banqueros europeos, japoneses y norteamericanos. El poder dinerario más grande del mundo se agrupa en lo que llamamos Comisión Trilateral, en español. Y abajo el grupo Bilderberg. ¿Qué es el grupo Bilderberg? En 1968 estos jerarcas del dinero con la corona británica y los holandeses se reúnen en el hotel holandés Bilderberg y determinan la élite de 7 personas, que es la última instancia de gobierno del mundo, que se llama a sí mismo Club Bilderberg. El autor que más lo ha descrito, tiene muchos libros, se llama Etulin, es australiano, Etulin, y el libro se llama El Club de los Inmortales. Los que quieran leerlo. Bien, cada vez que nosotros tenemos una elección, al día segundo, el vicepresidente de turno, hace 40 años que ocurre exactamente esto, va a Estados Unidos a la Casa de las Américas, cruza el CFR, trae las instrucciones, que baja a Argentina a un organismo que se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, al que pertenecen todos nuestros ministros de Economía de los últimos 40 años. Toda la política monetaria, económica y demás está digitada totalmente por el CFR a través del CARI. El gobierno de turno, lamento decirles, es solamente un títere que está ejecutando estas órdenes. Por eso ustedes vean, quiero que miren un poquito para atrás, bajo las banderas aparentemente tan opuestas, hay dos cosas que nadie toca, todos siguen la deuda externa y el aborto y el género. Ustedes aparentemente parecen contrarios, ¿no es cierto? Macri y Cristina, los anteriores, no importa, pero siempre confluyen en las dos políticas intocables, la deuda externa, aborto y género. Muy bien. A la derecha arriba tienen el nombre de las fortunas clásicas, no puse Rockefeller, Rockefeller por supuesto maneja todo esto, Morgan Rothschild, pero se han agregado en los últimos años del siglo XX estas 3 nuevas fortunas, Soros, Bill Gates y Monsanto, que tienen un papel enorme en el control de población, el control de natalidad. Soros desembarcó $15.000 millones en Argentina para legalizar el aborto, y si ven ahora ha presionado más, ha bajado más dinero, y ven que hasta las Olimpiadas, los chicos con pañuelito verde, los actores, todos, en todos los programas de televisión, hay transexuales o homosexuales, ¿no es cierto? Todas las políticas de género, eso cuesta muchísima plata. Todos los directores de canales de televisión con orden de expulsar a los actores que se manifiesten en contra del aborto, como fue el caso no único de Amalia Granata, y por supuesto los presidentes de las universidades, decanos y demás. Es muchísimo dinero, mucho dinero. Y acaba de salir, si leen las redes, los diarios internéticos,
las quejas de Soros por la posición de América Latina contra la ideología de género, que sería un atraso en los derechos de los LGTB, con todo descaro. Bien. Y otras, entonces, Bill Gates, ya lo voy a nombrar en su momento, tiene una participación directa en el exterminio de nuestra población y de nuestros niños, y allá tienen el Fondo Monetario y los organismos de crédito. Es muy importante para todos y sobre todo los más jóvenes que entiendan el mecanismo de endeudamiento. Este es el pilar de dominio, la deuda externa. Entonces, primero recordar que nosotros tenemos una economía totalmente sana. Lo que tenemos enfermos son las finanzas. ¿No es cierto? A los más jóvenes, la diferencia total entre economía y finanzas, economía es yo te pago, vos me haces, qué sé yo, una reja de hierro, te pago, vos le pagas los honorarios a él que es médico, el médico le paga al carnicero, el carnicero a la modista, etc. Eso es economía, es el intercambio de bienes y servicios. Pero en cambio, si porque estás desesperado, por ejemplo, hay una situación de emergencia que yo misma generé, ¿no? Pero no importa, y no tenés trabajo, entonces yo te presto 100 pesos para poner un kiosco. Y te pido que el año que viene, en vez de 100, me devuelva 120. Ese interés que yo le pido es legítimo porque es lo que yo hubiera ganado si hubiera usado esos 100 pesos en mi negocio. Pero eso ya no es economía, eso es finanzas. Ya no estoy haciendo dinero con mi trabajo, estoy haciendo dinero con dinero. ¿Ok? Eso es finanza, hacer dinero con dinero. Pero además, como yo tengo el poder y la plata, y vos en este momento estás en crisis, yo te doy los 100 pesos, pero te hago firmar que no me vas a devolver 20, me vas a devolver 1000. Un interés que en economía se llama interés exponencial. ¿Cómo? Y si no, no te lo doy. Entonces vos firmás 1000. Lógicamente al año siguiente no me podés devolver 1000. Entonces te obligo a tomar 10.000 para devolver. ¿Entienden? Eso es la deuda externa. Es totalmente legítima. Durante 2500 años, desde la República Romana, se le llamó a eso usura. Y fue un delito en el derecho nacional e internacional, estaba en todos los códigos penales. Para los abogados aquí presentes, si recuerdan, fue sacada la figura de usura delictiva de todos los códigos penales de Occidente. Se legalizó la usura para permitir impunemente el mecanismo de la deuda. Argentina se levantó, fue el único país que hizo juicio por la deuda externa. ¿Ustedes saben eso? Un abogado, Alejandro Olmos, durante toda la década del 90 hizo el juicio, en el año 2003 lo ganó. Después Ballesteros dijo que sí, que era ilegítima totalmente la deuda, pero que había prescripto, es decir, que había pasado el plazo de hacer el reclamo. Alejandro Olmos murió de un infarto con la noticia, pero su hijo, Alejandro Olmos Gaona, también abogado, retomó la causa e interpuso una figura que se llama delito de ejecución continuada. Esta figura determina que nunca prescribió porque todos los presidentes y funcionarios siguieron cometiendo el mismo delito, por lo tanto no prescribió. En ese momento estaba Cristina, la presidenta, y dijo, lo primero que dijo cuando asumió la presidencia, no voy a cuestionar la legitimidad de la deuda. Se lo llevó a Ecuador y a Ecuador le condonaron prácticamente toda la deuda con el argumento argentino. Y nosotros seguimos. Cristina pagó el último año 173.000 millones de dólares de interés, lo que no baja en nada el capital, porque el interés que falta se suma al capital de deuda y genera otros intereses. Y Macri acaba de pagar más de 100.000 millones de dólares de interés y ya tomó en total 190.000 millones, acaba de tomar 15.000 millones más de deuda. El que muestra perfectamente el delito hecho por los gobernantes es un americano que se llama John Perkins. Él fue funcionario del Banco Mundial y cuenta en su libro, lo acaban de matar. El libro se llama Confesiones de un gángster económico, traducido al español, está en español. Confesiones de un gángster económico, y muestra cómo con este mecanismo arruinó la economía de Indonesia, que era una economía floreciente hace 60 años, a Sudarta, que era Sudarko, era el dictador de Sudarto, el dictador de Indonesia,
le dice que va a tener el 10% en un banco suizo, de una mansión en Monte Carlo y no sé dónde más, lo cuenta todo. Entonces él hace la deuda, en Tenemeren se arruina totalmente la economía, y hoy esos indonesios que antes trabajaban con su carrito, con su artesanía, con su economía regional totalmente floreciente, trabajan en su gran mayoría por $1 diario para Adidas o para Nike. Esa es la historia de la esclavitud de Indonesia. Ese mecanismo se está aplicando en nuestro país. Nosotros con el dinero de deuda, con los intereses, la gente pobre discute, no, pero hay que pagar, que sí, que según un economista me dijo hace poco, pero la deuda no es mala, sino cómo la uses. ¿Cómo no es mala? Una deuda con estas características siempre es mala. ¿Cómo vamos a firmar, por más necesidad que tengamos, un préstamo de esas condiciones? ¿No es cierto? Siempre es mala. Y los países que nos prestan hicieron su dinero con su propia economía. Como nosotros, ese mismo dinero que estamos pagando en la deuda, si lo aplicáramos a carreteras, por ejemplo, el proyecto del Colegio de Ingenieros que tiene ya 40 o 50 años, de atravesar la República con rutas y trenes para que los productores puedan abaratar su venta, la venta de productos, todo eso está parado, porque todo ese dinero que se debe usar para la infraestructura va al pago de deuda externa. Muy bien, y les voy a contar una anécdota, también argentina. Parece ser, yo no había nacido, aunque no lo crean, pero en el año 52 había un presidente que se llamaba Perón. Y resulta que parece ser, esto lo saqué del archivo y lo leí durante el gobierno llamado peronista de el marido de Cristina. Bueno, y Perón mandó una carta al pueblo argentino que dice así: queridos compatriotas, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero no tomaré empréstito extranjero. Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las 2 manos. A los 10 días aparece, también lo leí en el Congreso, la respuesta de Churchill, el primer ministro inglés, que tanto odia a la Argentina, ¿no? Lo ha escrito en todos sus documentos, que solo les voy a traducir el primer renglón. A ese HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Y después de muerto le cortaron las 2 manos. Les recuerdo esto porque esto es mucho más de lo que la gente habitualmente se imagina que es el poder internacional. No se amasa porque sí tanto poder. ¿No es cierto? La maldad y la falta de escrúpulos de todo tipo es, digamos, el patrón general de los que manejan este poder. Bien, y el Banco Mundial. El Banco Mundial lo crea McNamara para dar los préstamos para salud reproductiva, aborto, género. O sea, nosotros tomamos intereses usurarios para matar a nuestros hijos. Sería la síntesis. Intereses usurarios, pagamos con nuestra sangre, adquiriendo préstamos para financiar la matanza de nuestros propios hijos. Bien, estos son los bancos que financian, nos encadenan y por otro lado financian las políticas de género y aborto. Y abajo tienen 2 universidades que importan este tema. Ustedes ven, fui hace poco a dar una charla a San Luis y me entrevistó un gran periodista, grande, independiente totalmente, que tenía simultáneamente programa de radio y televisión. Y fíjense lo que me dice: mire doctora, en 50 años que llevo de periodista nunca vi algo tan monolítico. Todos los canales, todos los diarios están hablando de lo mismo, del aborto, de las mujeres que mueren por aborto, de los pobres que tienen que abortar, que los pobres... Nunca vi, hay algo que yo no sé. Bueno, cuando le explico más o menos todo esto, se pone a llorar en radio y televisión. Y me dice: doctora, acabo de tener una conversación con mi señora porque hace 30 años hicimos un aborto. Y a raíz de todo esto lo recordé y ella se puso a llorar y me dice que lo sufrió estos 30 años en silencio, pero que no me quería mortificar a mí. Fue uno de los programas que más me conmovió de las cosas que tuve que enfrentar. Pero un hombre inteligente que solo advirtió esto que se llama pensamiento único. El pensamiento único es diseñado en las universidades norteamericanas, inglesas también. Las que hacen a lo que les voy a hablar hoy son la Universidad de Harvard y Johns Hopkins. Íntegramente la ideología de género fue diseñada en el Hospital Johns Hopkins, Hospital Universidad,
Y la Universidad de Harvard controla en forma directa todos los programas nuestros de estudio. Cuando ustedes quieren hacer una universidad, una escuela, colegio secundario, colegio primario, hacen la currícula, presentan eso al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud lo presenta a un organismo que se llama CONIAU, que está en comunicación directa con la Universidad de Harvard, y si esa currícula no está acorde a su autorización, hay que cambiar el programa. Nos pasó literalmente eso en la Universidad Católica de La Plata. Hace 15 años hicimos un programa maravilloso de psicología, maravilloso, enseñando verdaderas escuelas psicológicas, poniendo a Freud en su lugar como una escuela más, por supuesto con filosofía y teología, un programa, les digo, el psicólogo que salía de esa facultad armado verdaderamente para ayudar a la gente. Y tardaban, no nos daban la acreditación, no le daban a la universidad la acreditación, ya salió la primera camada, la segunda camada, y a los 8 años más o menos contestan de la CONIAU que no estaba habilitada, que no acreditaban el título por el programa y que había que modificar, nos mandaron el programa que hay en todas las universidades de psicología, todas las facultades de psicología del país. Yo lo hubiera cerrado, los directivos pensaron que, bueno, cambiaron el programa y se siguió. Probablemente para no dejar en la calle a los chicos, o no sé, ya eso trasciende lo que yo puedo opinar, ¿verdad? Pero bueno, esto es cómo se controla el pensamiento único. ¿Y cómo, de dónde viene eso? Y acá al lado ven Hollywood y CNN, ¿verdad? Hollywood lo compra Rockefeller II en 1950. Toda la gente, la mayoría de ustedes y los jóvenes seguro, conocen la Guerra Mundial por la película de Hollywood, como los europeos conocen Malvinas por la película de Hollywood, ¿no? El cuento de colores armado como quieren, o lo que fuera, la guerra de Yugoslavia. Y les recuerdo que Mel Gibson, cuando hizo La Pasión, desobedeciendo las órdenes de Hollywood, que la hizo así como fue, lo que los católicos que están acá meditamos en Semana Santa, es la Pasión de Cristo, tal como está en el Evangelio, él la llevó a la pantalla, fue expulsado de Hollywood y de todos los medios de arte internacionales. Él se tiene que producir solo sus películas, hacer su propia propaganda, venderlas. Alcanzó a hacer otra segunda extraordinaria contra el medio oeste, que se llama Apocalipto, que también es necesario ver, contra la leyenda negra, contra España, ¿no? Es importantísimo lo que ha hecho Mel Gibson y por eso fue expulsado. Y abajo ven otro organismo que se llama CNN, creado por Ted Turner, el íntimo amigo, otro millonario, íntimo amigo de Bill Gates, que dice, hace poco salió en todos los diarios, que en Argentina hay que castigar a los padres que se atrevan a tener el segundo hijo. Hay que aplicar la ley de Mao Zedong y castigar con cárcel a los padres que se atrevan a eso. Ahora todavía no han enunciado esto, pero ustedes ven que ya han amenazado con sacar la patria potestad a los padres que no permitan educar en ideología de género. El proyecto que existe, que ya es aberrante, de educación sexual integral, tiene por lo menos el artículo 5 que dice que esa educación se transmitirá a los niños de acuerdo a las creencias de las familias y las instituciones. El proyecto de reforma, que ya tiene media sanción en diputados, saca ese artículo y dice que los hijos no son de los padres sino del Estado y que no están en condiciones la mayoría de los padres de educar a sus hijos, por eso el Estado tiene que asumir esa. Y ahora vamos a ver en qué consiste esa educación. Bueno, seguimos. Perdón, no, volver para atrás. Ven una palabrita, IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada. Ese organismo es el que hace todos los planes de los cuadernos que tienen de educación sexual, todos los docentes, acá debe haber docentes, algunos tienen bestialismo, según son más avanzados o menos avanzados, según la idiosincrasia del pueblo, van avanzando en la corrupción de los niños. Son todos dibujados y diseñados en la IPPF. Todos los planes de aborto, la IPPF es una organización internacional de aborto, tiene 46.000 clínicas de aborto en el mundo. Para que ustedes comparen, McDonald's tiene 33.000 negocios. La IPPF tiene 46.000 clínicas de aborto en el mundo. Si entran a la página, dice más o menos el costo del aborto, lo que ellos ganan, aborto con misoprostol, unos
400, 500 dólares, y el aborto quirúrgico 700, 800 dólares. Imagínense el negocio multimillonario, ¿no es cierto? Que es la sucursal en Argentina, es Casa Fusa, y dice también en la página del EPPF que le dieron 2 millones de dólares estos últimos 2 años para legalizar el aborto. Gran parte de los funcionarios del Ministerio de Salud actual y anterior trabajan para este organismo. Está por encima de Naciones Unidas y depende directamente del CFR y del presidente de los Estados Unidos. Seguimos. Esto rápidamente, la Trilateral Commission es la que abarca el dinero del mundo. Recuerden que les dije cómo se va a usar ese dinero, depende, si ven arriba, del CFR, en el medio la familia Rockefeller, el Rockefeller Group, y a la derecha el grupo Bilderberg. Ellos dan las órdenes para manejar ese dinero, esas órdenes bajan a la oficina del presidente norteamericano y el presidente a su vez es asesorado por las 3 secretarías más importantes que están abajo, el secretario de Estado, como era Henry Kissinger, secretario de Defensa y secretario del Tesoro, como Robert McNamara, que enseguida les voy a decir lo que hizo. Abajo, allá tienen en ese cuadro las principales agencias que hacen inteligencia a la trilateral: Coca-Cola, Exxon, Hewlett-Packard, John Deere, Xerox, Pan American Airlines. Estas empresas multinacionales que terminan en los mismos capitales tienen la función principal de hacer inteligencia para la trilateral. Impresionante, es un poder tan impresionante que realmente da miedo. Seguimos. El nuevo orden mundial, entonces, que se ha configurado de esta manera, tiene como principal objetivo el descenso de la población del mundo dominado. Como vamos a ver enseguida, la población es una de las principales patas del poder. Entonces, el exterminio de la población para acceder a los recursos y dominar totalmente el mundo. Simplemente piensen, nosotros le tememos a China no porque sean más buenos, ni más malos, ni más inteligentes o menos, simplemente porque son 1.600 millones de habitantes, nosotros somos 40. Imagínense que China avance sobre Argentina, desaparecemos. El número de población es importantísimo. La política inmigratoria de Estados Unidos quiere, desde hace años ya, llevarlo de 350 millones a 500 millones, no obstante, los controladores de población han preferido mantenerla estable, lo cual es el inicio de la pérdida como potencia. Y el presidente Putin, que advirtió que por las políticas de control de natalidad estaba perdiendo 700.000 habitantes por año, implementó una política demográfica positiva. O sea, le paga 250.000 rublos a cada rusa por tener un hijo. Chicas, se pueden ir a Rusia. 9.500 dólares de premio. Y Francia, desde que apareció el euro, hizo el plan euro. Le paga a cada francesa, solo francesa, 2.800 euros por tener cada hijo. Si tiene el tercero, un premio de 20.000 euros. Y el plan euro, 1.000 euros por mes al niño hasta los 12 años. Eso es una política demográfica positiva. Francia invirtió la tasa de natalidad, que era negativa, lograron invertirla, tiene 2,4, de manera que mantiene la población estable. Curioso, porque Francia es un país 22 veces más chico que Argentina, 22 veces más chico y tiene casi 80 millones de habitantes. Y hacen esta política para tener más habitantes. Como a nosotros nos cuentan que no hay que tener población, que tenemos que ser responsables, hay una parte del cuento que nos falta, ¿no? Bien. Entonces, esta política, que es la contraria a estas políticas, en Dinamarca, mis abuelos maternos son de ese origen, han aplicado una política tan perversa que no tienen hijos, no se casan, y dieron además de premios que no importan, 1 año de licencia al padre y a la madre para que tengan hijos, y ni siquiera con eso han conseguido. Son países, los escandinavos, en absoluta extinción, ¿no? Porque la población decrece cada año y sobre todo no tienen hijos, ustedes no ven chicos. Entonces, esas políticas son positivas. La política de exterminio poblacional es una política que se llama en los documentos malthusiana y darwinista. Y quiero todos, pero siempre los más jóvenes que les va a tocar estar tan feo a luchar esta época, que entiendan este mecanismo, que es malthusiano y darwinista. Así se firman los documentos.
políticas malthusianas y darwinistas, de exterminio de ciertos sectores de la población. El criterio se llama malthusiano darwinista, es decir, no vamos a exterminar a los ricos, sino a los pobres, o a los que nosotros decimos que son pobres, o a los que nosotros convertimos en pobres. Ese es un criterio malthusiano y darwinista. Nuestro país es absurdo, un país riquísimo. Los más viejos, como yo, se acuerdan que cuando éramos chicos era todo clase media. No había ni pobres ni ricos, había algún rico, pero éramos todos clase media. Cualquier persona de cualquier oficio se iba los fines de semana largos a Mar del Plata en esa ruta finita. ¿Recuerdan eso? Era un orgullo en nuestro país, era todo clase media, eso se acabó. 54% dijo Monseñor Aguirre de la población de nuestro país vive en Villa Gesell. Bien, esa política entonces es de origen primero malthusiano. Seguimos. ¿Quién era Thomas Malthus? Thomas Malthus fue un economista inglés, pastor luterano, recorre las calles de Europa en un hombre culto, a fines o terminada la segunda revolución industrial, que fue muy triste porque en las fábricas de carbón se aglutinaba toda la gente que dejaba la vida rural una vez más, sin cloacas, sin agua corriente, había una mortandad terrible, una pobreza, y estaba iniciándose la difusión del marxismo, ¿no es cierto? Entonces ya le llamaban proletarios, ya estaba ese término creado. Y Malthus estaba preocupado por la cantidad de hijos que tenían. Claro, ¿por qué los pobres tenían hijos? Porque sus hijos los ayudaban a mantener la familia. En realidad, la única producción de riqueza es la población. Cuanto más gente hay que trabaje, más riqueza generamos. Entonces enuncia terriblemente la primera teoría económica de la población, que esquemáticamente dice así: los alimentos crecerán, la producción de alimentos crecerá en forma aritmética. En cambio, la población, si la gente sigue teniendo hijos, crecerá en forma geométrica. Por lo tanto, no alcanzará para todos. E invita en su libro a los sectores, con estas palabras, inferiores de la sociedad, a los pobres e incapacitados, a no tener hijos para no ser un peso muerto para los sectores superiores de la sociedad. Por primera vez se habla en Occidente de gente superior y gente inferior. Ya había un racismo sajón muy grande desde el siglo XVI y seguí. Lo que ocurrió fue exactamente, este es Thomas Malthus, seguí. Acá les seguí. Esquematicé las dos curvas. Esto es lo que Malthus creía. Ustedes tienen a la izquierda la curva malthusiana, en azul la población y en rosa la producción de riquezas. Haciendo los números necesarios, la realidad fue la que ven a su derecha. Nunca jamás hubo una producción de riquezas tan grande en el mundo. Rockefeller y compañía pueden comprar 5 veces el planeta Tierra con todo lo que tiene encima. Creció mucho más la producción de riquezas que la población. Esta es la curva exacta haciendo la referencia de la riqueza que se estima proporcionalmente al crecimiento poblacional. Nunca hubo tanta riqueza en el mundo y nunca jamás tan injustamente distribuida. Hoy mismo lo están viendo todos. En un estadio, el Estadio Único de La Plata, se juega un partido de fútbol, le pagan $2 millones al jugador estrella y al lado está la Villa Miseria. Festival de rock mueve millones de pesos. Y la gente muriéndose de hambre al lado. Fútbol para todos. Estamos hablando de millones de pesos y que no hay plata en el Estado para el antibiótico de la salita. Estamos mal. Estamos locos. Esa es la distribución que hay. Pero esta es la distribución es acá y en el mundo. Mientras los jerarcas hacen el tráfico sexual de niños, en Tailandia destruyen Tailandia como una economía de, por supuesto, terrible de diferenciación social. Bien, seguimos. Y finalmente el segundo término de la ecuación. Recuerdan que decía malthusiano y darwinista. Darwin era un gran admirador de Malthus y un tremendo racista. Él consideraba que la raza anglosajona era la raza superior y no tiene empacho en decirlo. Entonces, cuando él, emulando y tratando de justificar la teoría de las razas superiores, lo dice él mismo.
tenía que haber una explicación biológica del racismo. Entonces hace la hipótesis de la evolución, el evolucionismo, que fue enormemente resistido por todos los científicos de entonces y de ahora. Que las especies superiores vienen de las inferiores. Él usa por primera vez en biología, ese concepto no existía, de seres inferiores y seres superiores, ¿no? Y habla de los seres que, bueno, de las moscas viene el mono, del mono venimos nosotros, más o menos sería así. Pero por supuesto, es un absurdo desde el punto de vista genético. Entonces, ya que les digo que cada uno puede creer lo que quiere, Darwin tiene todo el derecho. Lo que no tiene derecho Inglaterra es decir que hay pruebas científicas, porque jamás las hubo. Cuando ustedes quieren subir una hipótesis a la categoría de teoría en ciencia, tienen que repetir lo que ustedes postulan en el laboratorio, y entonces solo así darle la categoría de teoría, y si lo repiten miles de veces, saben que es una ley. Jamás pasó esas pruebas, y ellos se escudan en decir que tardó cientos de millones de años. ¿No es cierto? Por supuesto, cuando ustedes hacen la lectura, primero les voy a dar la idea de lo que es la selección natural, por la cual dice que los seres vivos se fueron adaptando al medio en que estaban y modificando sus estructuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense que una palomita pone un huevito fecundado y el huevito se cae al mar. Imaginemos esta situación. El huevo es una célula, es el cigoto huevo, es una sola célula, que tiene una pared celular que es la cáscara, una membrana celular que es la membrana citoplásmica, tiene el citoplasma que es la clara, la membrana nuclear que recubre la yema que es el núcleo de la célula, y adentro la cromatina, agrupada en cromosomas, y dentro de la cromatina microscópicamente los genes que, por ejemplo, el gen que forma el ala. Entonces él dice que cae y que se entera ese organismo de que está en el agua y en vez de ala hace una aleta, o sea que a pesar de la cáscara de la membrana celular, a pesar de la membrana citoplasmática, a pesar del citoplasma, a pesar de la membrana nuclear, a pesar del núcleo, a pesar de la cromatina, no sabemos cómo ocurrió.